Bien, vamos a continuar codificando nuestras clases de nuestro proyecto Calable Statement Funciones. Continuando con nuestra clase conexión.java, vamos a crear ahora nuestro método getConnection. Este método es de tipo public, static, synchronized y regresa un objeto de tipo connection. También posiblemente arroja una excepción de tipo SQLException. Y vamos a empezar a agregar el código a nuestro método. En caso de que la variable driver sea igual a null, entonces vamos a realizar el siguiente código. Dentro de un bloque try-catch, en primer lugar vamos a cargar las propiedades de la conexión de la base de datos. Para ello mandamos a llamar nuestro método loadProperties e indicamos el nombre del archivo de propiedades. Sin embargo, este nombre del archivo de propiedades podemos omitir la extensión .properties. Es decir que si el archivo se llama únicamente JDBC, podemos simplemente proporcionar este nombre de JDBC cuando estamos definiendo esta variable. Y podemos omitir la extensión .properties. Sin embargo, debemos de recordar que está haciendo referencia a un archivo de tipo propiedades. Así que recordemos que este método lo que hace es inicializar cada una de nuestras variables cuando estamos creando nuestra conexión a la base de datos. Posteriormente registramos el driver, para ello utilizamos nuestra clase llamada class y el método .forName. Y proporcionamos la cadena jdbc-driver, el cual contiene el nombre de la clase del driver de Oracle. Y lo asignamos a una variable llamada jdbcDriverClass. Posteriormente creamos una nueva instancia de este driver y registramos este driver utilizando la clase DriverManager y utilizamos el método registerDriver y proporcionamos nuestra variable driver. En caso de excepción, indicamos que falló al cargar el driver de JDBC y mandamos a imprimir la pila de errores. Si no hay error, entonces creamos nuestra conexión a la base de datos. Así que utilizamos nuestra clase DriverManager y el método getConnection y proporcionamos cada uno de los valores para crear nuestra conexión a la base de datos de Oracle. Podemos observar que el código es muy similar al que trabajamos con MySQL, así que podemos observar que el API de JDBC realmente funciona de manera muy similar para cualquier base de datos. Así que únicamente los datos que van a cambiar es el driver, es decir, el archivo .jar que vamos a utilizar en nuestro proyecto para conectarnos a cierta base de datos. Y también los valores que cambian son los valores proporcionados dentro del método loadProperties que hemos definido. Sin embargo, este código podrían utilizarlo para conectarse a cualquier base de datos. Con eso terminamos nuestro método getConnection y vamos a agregar algunos métodos más, también muy similar a lo que hicimos cuando conectamos con MySQL. Agregamos el método close, el cual recibe un parámetro de tipo resultSet. Y en caso de que el objeto resultSet sea diferente de nulo, entonces mandamos a llamar su método close. En caso de error, hacemos un catch de la excepción indicada y mandamos a imprimir la pila de errores de este error. Y con eso terminamos también nuestro método close, recibiendo como parámetro un resultSet. Como siguiente paso hacemos lo propio pero para un objeto de tipo prepareStatement. Esto es muy similar a lo que ya hicimos en ejercicios anteriores. Y por último también hacemos lo propio para un objeto de tipo connection. Y con eso terminamos la codificación de nuestra clase conexión.java. Recuerden que cualquier duda pueden apoyarse de su documentación, sin embargo se les solicita codificar línea a línea esta clase para que quede claro también los nuevos conceptos que estamos agregando en este proyecto. Como siguiente paso vamos a crear nuestro archivo de propiedades, el cual estamos ya utilizando en nuestra clase conexión.java, pero ahora vamos a crear este archivo. Así que para ello vamos a dar clic derecho sobre Source Packages dentro de nuestro proyecto, vamos a dar clic derecho, New y seleccionamos la opción de Other. Posteriormente vamos a hacer lo siguiente, seleccionamos también la opción de Other, posteriormente Properties File y posteriormente la opción de Next. El nombre del archivo se llama JDBC, el nombre del folder es Source, es decir que va a estar a nivel raíz de nuestro código
y podemos observar que se agrega en automático la extensión .properties. Así que al final debe de ser una ruta similar a la mostrada para que pueda reconocer correctamente este archivo y lo pueda cargar en memoria una vez que lo empecemos a utilizar. Así que dentro de nuestro código se encuentra en la carpeta de source y directamente se va a depositar el archivo JDBC. Y podemos observar que en automático agrega la extensión de properties. Y damos clic en finalizar. El contenido de este archivo es el siguiente. Este es el archivo jdbc.properties. El símbolo de número se utiliza para agregar comentarios a un archivo de propiedades. Así que lo siguiente es un comentario, archivo de propiedades, que contiene los valores de la cadena de conexión. En este caso a la conexión a Oracle. Pero bien podríamos cambiar los valores para conectarnos a otra base de datos. Sin embargo, recordemos que también se debe de agregar el driver al classpath del proyecto de la base de datos que estemos utilizando, la cual se utilizó dentro del método loadProperties. Esta variable llamada driver va a tener el siguiente valor. En este caso, como hemos comentado, todos los valores van a hacer referencia a la base de datos de Oracle. Así que la clase es la siguiente: oracle.jdbc.driver.oracleDriver. Tal cual como se muestra, debemos de respetar mayúsculas y minúsculas. Este es el nombre del paquete donde se encuentra la clase y este es el nombre de la clase que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos de Oracle. Como siguiente paso definimos el URL. Y para conectarnos a la base de datos de Oracle vamos a utilizar la siguiente cadena de conexión. Indicamos jdbc :oracle. En Oracle hay distintos tipos de conexión, pero en este caso va a ser una conexión ligera. Para ello utilizamos este tipo de cadenas de conexión, indicando que va a ser una conexión ligera. Posteriormente @, e indicamos el nombre de la IP donde se encuentra nuestra base de datos de Oracle. En este caso, al encontrarse en el mismo equipo, podemos utilizar localhost. Posteriormente y el nombre del puerto, en este caso el puerto 1521, el cual es el puerto por default para conectarnos a Oracle. Y finalmente indicamos el nombre de la base de datos con la cual nos vamos a conectar. Por ello indicamos la base de datos XC. Y por último indicamos el nombre del usuario y el password que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos de Oracle. Con esto ya tenemos todos los valores en nuestro archivo de jdbc.properties. Recuerden que también pueden dar clic en el nombre del archivo para cualquier problema que tengan con la codificación de este archivo. Y por último vamos a modificar nuestra clase testfuncciones.java. Esta clase se encuentra en el paquete CS, que significa Callable Statement. Posteriormente vamos a importar nuestra clase conexión, la cual se encuentra en el paquete datos. También importamos nuestro paquete java.sql y la clase se llama funciones y es de tipo pública. También vamos a agregar un método main, ya que esta va a ser la clase que vamos a ejecutar. Posteriormente definimos una variable llamada empleado ID, el cual identifica a nuestro empleado que vamos a utilizar. Esta variable es de tipo entero y proporcionamos el valor de 100. Este registro debe de existir en la base de datos, por lo tanto pueden también hacer un select simplemente para comprobar que este empleado ID se encuentre en la tabla de empleados. Posteriormente agregamos un bloque try y catch. Vamos a solicitar una nueva conexión. Declaramos una variable llamada cstmt que es de tipo Callable Statement y la inicializamos con el valor de null. Posteriormente definimos una variable llamada salario mensual que es de tipo double. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a mandar a llamar una función de Oracle. Para ello vamos a utilizar el método prepareCall y la sintaxis es como sigue. De izquierda a derecha vamos a ir definiendo los parámetros, es decir que este va a ser nuestro primer parámetro y este va a ser el segundo parámetro que debemos procesar o definir. Esto es importante recordarlo, ya que es muy similar a cuando utilizamos el concepto de prepare statement. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: este primer parámetro va a hacer referencia a lo que va a devolver la llamada a este método. Es decir que este parámetro va a ser el resultado de la llamada al método getEmployeeSalary. Por lo tanto, esta variable que definamos en lugar de este elemento va a ser el salario mensual.
y este parámetro corresponde al empleado ID que vamos a proporcionar como parámetro. Y esta es la sintaxis para mandar a llamar una función en Oracle. Así que en este caso una función regresa un valor. A diferencia de un store procedure, el cual no regresa ningún valor, una función sí regresa un valor. Por lo que, como hemos comentado, lo vamos a registrar con el parámetro 1. Para ello vamos a utilizar nuestro objeto CSTMT y vamos a mandar a llamar el método registerOutParameter, es decir que vamos a registrar nuestro parámetro de salida donde vamos a recibir el salario. Y podemos observar que indicamos la posición de este parámetro y también indicamos el tipo que vamos a recibir. En este caso es un tipo entero. Ahora vamos a registrar nuestro segundo parámetro, el cual comentamos que va a corresponder con el empleado ID. Así que en este caso vamos a indicar que vamos a utilizar un tipo entero. Indicamos la posición de este parámetro, en este caso la posición 2, ya que es el segundo parámetro que vamos a sustituir. Y posteriormente proporcionamos el valor, en este caso el empleado ID que vamos a buscar su salario. Y finalmente ejecutamos nuestra función, mandando a llamar el método execute. Y por último lo que hacemos es solicitar el valor del parámetro de salida. Para ello utilizamos nuestro objeto CSTMT y mandamos a llamar el método getDouble indicando el parámetro el cual corresponde con nuestro parámetro de salida. Es decir que contiene el valor de regreso cuando se ha ejecutado la llamada a esta función. Y esto nos debe de regresar el salario mensual del empleado proporcionado. Y finalmente cerramos nuestro objeto CSTMT. Y mandamos a imprimir en primer lugar el empleado ID proporcionado y posteriormente el salario correspondiente, el salario mensual de este empleado. Y con esto ya hemos obtenido el valor del salario mensual utilizando una función de Oracle. En caso de error, procesamos la excepción, mandamos a imprimir la pila y terminamos nuestro método main y también nuestra clase testFunciones. Finalmente ejecutamos nuestra clase y podemos observar que para el empleado ID el valor correspondiente del salario es de 24,000. Y así si cambiamos, por ejemplo, este empleado ID a otro valor, podemos volver a ejecutarlo y comprobar que se está leyendo correctamente el valor del salario y que se está ejecutando correctamente la función de Oracle. También podemos abrir SQL Developer y hacer una consulta de la tabla de empleados y podemos verificar que el empleado 100 tiene como salario 24,000. Y así podemos comprobar el salario de cada uno de los valores de los empleados que tengamos. Como conclusión, con este ejercicio pusimos en práctica el concepto de Callable Statement y en particular cómo ejecutar una función de Oracle. Para crear la función utilizamos el lenguaje de PL/SQL, el cual queda fuera del alcance de este curso. Sin embargo, lo importante es que sepamos cómo mandar a llamar cualquier función de Oracle utilizando el API de JDBC, que es una de las tareas más comunes que nos encontraremos en nuestro día a día como programadores profesionales Java. Con eso terminamos nuestro ejercicio de Callable Statement utilizando funciones.